Nos acompaña hoy en Panam Post Sebastiana Barraez. Ella es periodista venezolana, corresponsal de Infobae, que en estos momentos no es ella quien está haciendo la noticia, sino siendo noticia por el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro dio inicio a otra persecución como ya nos tiene acostumbrados, y en este caso, ahora en este momento, le tocó a ella. Fue incluida junto con otra lista de defensores humanos, periodistas, por una supuesta traición a la patria. Vimos lo que fue el video que usted difundió en las redes sociales como defensa, y hubo una frase muy importante que usted dijo, dada la labor que usted realiza como periodista de investigación, sobre todo en el área militar. Usted dijo, el periodismo es antipoder. Y efectivamente así lo es, pero quisiéramos pues que usted nos profundizara un poquito más en esta respuesta al régimen de Maduro. Y pues todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con Sebastián Barraez? Digamos, preocupante para cualquiera esta situación porque sabemos hasta dónde es capaz de llegar el régimen. Me imagino que usted puede tal vez temer por su libertad, por su integridad. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Y a ver, es contra natura que los periodistas seamos noticia. Se supone que nosotros buscamos noticias, no queremos ser noticias. En mi caso particular, yo no quiero ser una noticia porque, a ver, creo que uno aprende, incluso casi desde que entra a la universidad, aprende que estos son de alguna manera gajes del oficio, que esa frase de antipoder, de que nosotros somos antipoder, es una de las mayores convicciones que debemos tener como periodistas. Aquel periodista complaciente con el poder, pues sencillamente es una vergüenza para el periodismo. Y en las últimas décadas, el periodismo venezolano ha sufrido una brutal embestida, pero brutal, no solamente por la persecución contra periodistas, por el cierre de los medios de comunicación, por el cierre de cientos de programas y de emisoras en todo lo largo y ancho del país, el cierre de periódicos, del papel periódico, y lo poco que queda realmente son medios virtuales en medio de una prestación de servicio de Internet pésima. Le puedo decir, por ejemplo, que en los estados, de los estados andinos se anexa ese escenario. El periodismo no solamente sobrevive, sino que además lo hace de pie y va a seguir de pie porque gústele o no al poder, a este hoy en Venezuela, como ha sucedido con otros en otras partes del mundo. El poder es transitorio. Y aquellos que han creído que se pueden quedar en el poder para toda la vida, pues malas noticias, no hay posibilidad de quedarse en el poder. Y uno de los bastiones más fuertes que sin duda tiene el autoritarismo, que, tienen, que tiene el abuso de poder, es precisamente el que exhibimos los periodistas. Y yo voy a seguir en ese trabajo, en esa función, porque es la manera de llevar adelante y de sobrevivir ante un país arropado, avasallado por la corrupción, por el abuso de poder y por la violación de los derechos humanos. ¿Y no teme usted por su libertad, por su integridad en este momento? A ver, es que yo creo que quien se prepara como periodista, yo lo inicié hace muchos años porque afortunadamente yo inicié mi carrera periodística en la frontera. Y casualmente en la frontera uno siempre está en el filo de la navaja, sobre todo yo que hacía trabajo de campo precisamente en las zonas fronterizas, donde por una parte tenía la lucha que existía, la guerra que existía entre la fuerza regular venezolana, es decir, cuando el ejército venezolano se ocupaba de defender el territorio y la soberanía, y por otra parte, a los grupos guerrilleros empeñados en instalarse en territorio venezolano, en secuestrar y en extorsionar. Entonces, a ver,
eh, yo creo que uno se prepara y le confieso que una vez que Chávez llegó al poder, casi específicamente en el 2002, yo entendí que este camino no era para nada fácil. Y una de las cosas que hice inicialmente fue un curso de corresponsales de guerra con los cascos azules de la ONU, pensando que llegáramos a un escenario de esos. Hoy tenemos una, digamos, una especie de guerra distinta, pero guerra al fin. Y en esa guerra uno no está para quejarse, está sencillamente para mantenerse de pie. No es nada fácil y mucho menos para usted que se ha dedicado a la fuente militar, a la investigación y que pues todos los periodistas, colegas, estamos muy pendientes de lo que usted publica porque tiene muchas primicias, sobre todo en el ámbito militar, ¿no? Entonces uno se puede preguntar cuando este régimen de Maduro se ha sostenido básicamente por esa cúpula militar que lo mantiene ahí porque en el momento en que estuvo Juan Guaidó como presidente interino y que tuvo todo el apoyo de la comunidad internacional, prácticamente lo que mantuvo a Maduro en el poder fue la cúpula militar, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué sabe Sebastián Abarráez o a qué le tiene, por qué le tiene miedo el régimen de Maduro y va por usted en este momento cuando toca tal vez la fibra que más le preocupa al régimen? Porque sin duda alguna que el régimen venezolano sabe que primero yo no participo en nada que tenga que ver con actos de violencia. Segundo, sabe que yo soy una periodista con credibilidad y eso es algo que le cuesta mucho al régimen venezolano aceptar, acostumbrado como ha estado a desprestigiar, a perseguir, a amenazar, a doblegar, no solamente a periodistas, sino a cualquiera que sencillamente se queje, proteste, asuma que no está de acuerdo con lo que ocurre en territorio venezolano, con las políticas que aplica desde que se aplican desde el Ejecutivo Nacional. Yo creo que, a ver, creo que la razón es que yo he estudiado a la clase política venezolana. Además que es un tema que a mí particularmente siempre me gustó y entendí desde hace años que si bien es cierto que yo no participo en actividades político-partidistas, sí es cierto que sé que esas actividades son las que definitivamente, tanto de un sector como otro en Venezuela, son las que pueden cambiar la realidad del país. Entonces, yo conozco no solamente la clase política, también a la Fuerza Armada. Y no hay muchos periodistas en Venezuela que puedan decir eso. Y de verdad que lo digo con todo el basamento, porque es que yo empecé a tratar con periodistas desde que empecé a ejercer mi función periodística, empecé a tratar con militares en la frontera. Y esos militares, por cierto, algunos de esos están hoy en el poder y algunos de esos militares que, que por cierto no es que esos militares empezaron con Chávez en el 2000, son militares que vienen desde mucho antes y militares que por cierto, como el caso del general Padrino, siempre les gustó mucho el imperio. No por casualidad el general Padrino, los hijos le nacieron en los Estados Unidos. No por casualidad hizo 2 cursos en la Escuela de las Américas que tanto critica esta revolución bolivariana. Bueno, yo hice mi curso corresponsal de guerra, pero en Argentina. Yo no fui por allá al norte, al imperio, a buscar, porque creo que sencillamente los venezolanos éramos muy felices y no lo sabíamos. Usted dijo algo importante, dijo, yo no participo en actividades violentas y eso, esa respuesta creo que va justamente a esos delitos que le atribuyen tanto a usted como a las otras personas que incluyó ahora el fiscal del régimen, ¿no? De traición a la patria, de un supuesto magnicidio que ya rayan en lo ridículo porque no es la primera vez, ¿no? Le quiero preguntar justamente a usted desde lo político como periodista, ¿cree que los venezolanos siguen o creen a estas alturas
en ese cuento del magnicidio, de la conspiración, y sobre todo en un año electoral, por un lado. Y por otro lado, crees, y como le comentaba, que el régimen sabe que lo sostiene es la cúpula del poder, a pesar de que tengan inhabilitada a María Corina Machado, a pesar de todo el apoyo que tiene, cree que incluso a pesar de todo eso, cree que es un año en el que el régimen busca mantenerse de cualquier manera y cerrar todos los espacios, porque a pesar de que tengan todo el poder, temen de que de alguna manera pues esta fuerza de la ciudadanía sea imbatible. A ver, es que yo creo que no precisamente tienen todo el poder. Lo que han acaparado es el control de las instituciones del país. Sí, Y lo por eso le hago referencia a la cúpula. y lo que más les falla es precisamente el apoyo popular. El problema es que hasta hace poco una bolsa de alimentos, aunque fuera alimentos en malas condiciones, alimentos pobres, alimentos que sencillamente no surtían o no cumplían con un mínimo de necesario para un ser humano. Bueno, aún así, la gente creo que tenía mucha gente afecta a la revolución bolivariana, tenía esperanzas de que eso pudiera cambiar y de que ellos pudieran aún cumplir aquel famoso Fuerza Armada, que esos ahora eran, tú sabes, como uno solo. Bueno, claro, son uno solo. La gran mayoría son uno solo para pasar hambre, para tanto en los cuarteles como en el mundo civil la miseria se extendió. Aquellos privilegios que tenían los militares, por ejemplo, que debo decir, ganados, bien ganados, porque además pagaban por ellos. Por ejemplo, el hospital militar, los círculos militares. Bueno, eso dejó, eso ya es tan rancho como el resto de las instituciones del país. Entonces, ¿qué más le puede quedar al régimen venezolano sino inventarse una historia, una operación? Y por cierto, está bien grotesca, pero está bien grotesca, con un capitán devaluado que de paso venía de los Estados Unidos. O sea, el capitán Heredia que lo están presentando como una, tú sabes, como una figura que iba a hacer actividades, ¿dónde, con quién? El capitán Heredia, ¿con quién? Con tres, cuatro personas. Y supuestamente, es más, habían supuestamente había más grupos, más gente en quienes supuestamente iban a difundir la noticia que quienes la iban a ejecutar. A un individuo, por ejemplo, como Freddy Bernal, que anda rodeado de hombres desde que llegó a la frontera para usurparle el poder a la entonces gobernadora del Táchira. Freddy Bernal andaba rodeado con una cantidad de hombres con armas largas, armas de guerra. Él mismo armado, su hijo armado, rodeado. O sea, y entonces iban tres pelagatos, ¿lo que es eso? Tres pelagatos, a uno de los cuales supuestamente agarran pasando la frontera para que él pudiese ejecutar una acción, pero ¿con quién? Mire, a mí este cuento me suena exactamente a esos montajes, a esas infiltraciones que ha hecho Diosdado Cabello y, y que una de las más aberrantes fue el caso de la Operación Gedeón, donde infiltró a este capitán Antonio Sequea Torres, donde se aprovecha de la mitomanía de algunos de esos militares que están por allí sueltos con ínfulas de grandeza para decir que hay una operación contra Nicolás Maduro. Pero además es que Diosdado Cabello lo hace para que Nicolás Maduro no lo retire de la mesa de poder, porque cada día Diosdado Cabello es un ser más insignificante dentro de la revolución y de alguna manera necesita ganarse ese puestico y que no le quiten el programita ese corrupto que tiene los días miércoles. Ahora que ha nombrado Diosdado Cabello, esto que ha hecho es clave. ¿Cree que más bien esta supuesta operación obedezca a unas riñas internas dentro del mismo chavismo entre Diosdado Cabello
y pues la otra parte que dirige, sí que sí dirige Nicolás Maduro, porque todo el mundo sabe que pues ahí no hay esa unión que aparentan ante las cámaras. ¿No cree que esto pueda deberse a más bien una rencilla interna? Sin duda, y es que yo creo que ese enfrentamiento interno se ha multiplicado, porque ya ahora tenemos dentro de ese grupo de poderes a el grupo que dirige Jorge Rodríguez, y que Jorge Rodríguez en algún momento se agarró de allí del brazo con Diosdado Cabello y defenestraron a Tarek El Aissami. ¿Y por qué lo defenestran? No porque el otro fuera una palomita de Fátima tampoco, sino sencillamente lo eliminan porque necesitaban eliminarle a Nicolás Maduro esa pieza que le era clave para poder monopolizar el poder en Venezuela. Entonces, claro que hay un enfrentamiento interno y ese enfrentamiento hace aguas recientemente con el caso del Tribunal Supremo de Justicia, donde deben colocar allí a una señora que no responde precisamente a Nicolás Maduro, porque quien respondía a Nicolás Maduro era la expresidenta Gladys Gutiérrez. Y a mí no me cabe duda que esta puesta en escena de Tarek William Saab responde a la necesidad que tiene de quedarse en el cargo. Porque aquí el que pierde el cargo es como la Cenicienta a la medianoche, perdió la magia. Y de repente el día de mañana aparece Lancera al frente y hace así como Rafael Ramírez, que después de un suprapoder está por allá en Roma lanzando vientos al aire. De mantenerse en el cargo se refiere a Tarek William Saab específicamente, ¿no? Porque en el Claro. caso de Diosdado Cabello, perdón, de Nicolás Maduro, pues se ha rumorado de que no es, él mismo lo dijo incluso en una entrevista, que no es todavía 100% seguro que sea el candidato del chavismo, ¿no? Eso es mentira. A ver, yo creo que Nicolás Maduro, si de algo está muy claro, es de que em, él va a hacer todo lo posible por quedarse en el poder. O es él o no es nadie, porque también sabe que una vez que salga del poder, y él, y principalmente Cilia Flores, han creado tantos enemigos dentro de la revolución, que yo creo que ya ni en Cuba podrían estar. Entonces, esa es una guerra intestina. Y él soltó la prenda de que eso todavía no estaba definido, pero es mentira. O sea, él arranca incluso ya con una campaña y es evidente y necesita de alguna manera tener que buscar, digamos, las excusas, tanto internas como externas, para asegurar que se puede quedar en el poder. Y no quiero dejar de decir esto. Ojo, porque yo estoy convencida que la liberación del eh, empresario este colombiano De Alisa. de Ale Saab, que era tan importante para Maduro, no se hizo con Estados Unidos solamente a cambio de unos estadounidenses presos irrelevantes y unos presos políticos que tampoco nunca le interesaban a los Estados Unidos. Cuidado si detrás de eso no se ejecutó realmente una traición a la patria con la entrega de activos importantes de Venezuela e incluso de parte de su territorio. Y también el caso de Citgo, que Sí, justo está, entra en subasta en este momento. pero creo que fundamentalmente, entre otras, la disputa que hay sobre el territorio Esequibo. Es decir, que sería el mismo régimen que acusa a estas personas que mencionó de traición a la patria, sería el mismo régimen el que estaría incurriendo en esta traición a la patria, pues por debajo de cuerda, por así decirlo, con Estados Unidos y permitiendo, entregándole ese archivo nuevamente, ¿no? Porque ya se hizo en el pasado. Claro, porque es que fíjese una cosa, cuando armaron todo
el escenario para decir que iban a defender el Esequibo, que ya estaban moviendo tropas hacia la frontera, que ya había toda una actividad, lanzaron un referéndum que resultó ser un fiasco, y después de eso todo el mundo hizo mutis en el chavismo. E incluso la discusión de la ley sobre el territorio Esequibo, de repente el propio Diosdado Cabello planteó en la Asamblea Nacional que fuera pospuesto. Como y ese no era el tema principal, y para eso no fue que agarraron pintas y llenaron paredes, repartieron tinta, hicieron mil y una cosas, porque supuestamente ese era el tema más importante que tenía Venezuela. ¿Qué sucedió? ¿Qué negociaron para que el tema sencillamente desapareciera del discurso de esos dirigentes de la Revolución Bolivariana? Pues yo creo que eso tenemos que preguntarnos los venezolanos, y por eso yo creo que es fundamental e importante que en Venezuela haya, entre otras cosas, un fortalecimiento de las instituciones y principalmente de la administración de justicia. Eso es demasiado corrupto lo que está pasando en la administración de justicia en Venezuela, y el uso de la administración de justicia para atacar a quienes, como hoy ha sucedido con un grupo de defensores, de comunicadores, y en mi caso como periodista, para sencillamente judicializarnos e impedirnos ejercer las actividades que hemos hecho en los últimos años. Vamos a impedirle pues que diga esto que nos está diciendo en este momento acá, ¿no? Y justamente ya para no quitarle más tiempo, ir cerrando, quería preguntarle esto que usted menciona del caso del Esequibo. Mucho se especuló que pudiera ser ese as bajo la manga del régimen, pues, para lanzarse una guerra contra Guyana en último caso y suspender que no hubiera elecciones. Se están guardando estas cartas y apostando por otras cartas a cambio de esta traición a la patria, a cambio de esta entrega. Y ¿qué más pudiéramos ver en este año electoral? En lo poco que va de este año, pues ya estamos viendo esta persecución que se ha puesto en marcha hoy, ¿no? Es mucho lo que vamos a ver de aquí a que se celebren las elecciones, si es que se celebran y todavía no tienen fecha. Ah, no, seguro que sí, seguro que aquí hay una cantidad, y van a salir otras operaciones, y van a salir otras puestas en escena y otros actos efectistas, y vamos a ver una persecución brutal, no solamente contra periodistas, es contra dirigentes políticos de los diferentes partidos. Pero yo creo que eso es interesante, porque entre más se acerca el día, más se aleja la oscuridad. Una frase de esperanza para terminar y aprovechamos para enviarle nuestra solidaridad y agradecerle a Sebastián Barraez por habernos acompañado hoy unos minutos acá en Panampos. Un abrazo para ti y para Panampors y la audiencia. Gracias.